Estamos en comunicación con Gonzalo Semilla, economista del CREVA, para hablar de un par de datos que surgieron en las últimas horas, en los últimos días, que tienen que ver específicamente con Bahía Blanca. Ustedes saben que el CREVA mide cuestiones económicas de la ciudad y por eso es tan interesante charlar con ellos. Gonzalo, buen día, gracias por atender a La Brújula. Emanuel y el resto del equipo de Bahía Hoy te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, Emanuel. Gracias por el llamado y buen día también a tu equipo. No, al contrario, Gonzalo. A ver, vamos a arrancar primero con el tema inflación. Ustedes Sí, midieron 2,4 para el mes que acaba de terminar. sí, correcto. 2,4, desacelerándose de respecto a septiembre, que a nosotros nos había arrojado 3,1%, es decir, se perforó el piso del 3 y un ejercicio que solemos hacer es, bueno, ¿cuándo fue el último mes que encontramos un índice igual o similar? Tenemos que ir hacia atrás exactamente 3 años. Octubre del 2021 tuvimos el último 2,4. Nada, un dato de color en lo que nos demuestra que desde ese mes, desde octubre del 2021 hasta octubre del 2024, tuvimos un montón de indicadores incluso mucho más altos que estos. Es muchísimo, 3 años. Es un montón, incluso lo que suelo decir es, bueno, ¿qué pasó en ese mes? Octubre del 2021. En ese mes, la interanual, que era octubre del 2020, octubre del 2021, estaba por debajo del 50%, mientras que ahora nos está dando 211%. Es decir, claramente, mismos indicadores, pero obviamente el recorrido que teníamos en ese entonces, post pandemia, donde había esta famosa demanda del consumidor prácticamente cero, porque habíamos estado de una manera encerrados, no podíamos circular, no podíamos comprar, bueno, los precios de aquel entonces, o los precios incluso mucho más tranquilos y calmos, y la inflación mucho más baja. O Por sea, una a cuestión, ver si por ahí entendí mal, Gonzalo. Lo que sí, ahora está haciendo la recesión, que es que los precios no puedan subir demasiado porque no se vende mucho, en su momento lo hizo también la pandemia, digamos, como no se le podía vender a nadie, no tenía sentido aumentar demasiado los precios, ¿así sería? y podríamos encontrar una similitud en ese caso. Digo, los hechos económicos nunca se repiten. A ver, ¿qué significa eso? Inflación tenés y vos decís, no, ¿cómo? Si inflación se repite, alto desempleo se repite, recesiones se repiten, pero las causas siempre difieren. Acá podemos decir, bueno, post pandemia tuvimos índices inflacionarios muy bajos, justamente por lo que acabamos de decir. El consumidor no podía circular, con lo cual los precios tampoco podían aumentar porque no había demanda. Y ahora estamos con un valor de un mes similar. ¿Y por qué llegamos a este 2,4 igual que hace 3 años? Bueno, recesión hubo antes, una recesión donde sí podemos circular libremente, sí podríamos comprar, pero hay algo que no nos alcanza para poder comprar, que son nuestros salarios, que vienen muy retrasados respecto a lo que es el proceso inflacionario. Entonces uno podría decir, bueno, encontramos en tres años de distancia, mismo nivel inflacionario, pero puntualmente llegamos por dos caminos distintos, con resultados iguales. Hay un chiste que hacen siempre los que estudian estadística, que dicen, nunca cruces un río que tiene 1 metro promedio de profundidad. Bueno, claro. Porque claro, la gente me está escuchando va a decir, ¿cómo 2,4? Si a mí no me alcanza, digamos, y me aumentó esto un 10%, esto un 15%, esto Claro, un 12%, ¿por qué sí, 2,4? sí, bueno, es verdad lo que vos decís. Acá nosotros, nivel general de precios, 2,4. ¿Cómo se llega a ese 2,4? Porque atrás de eso nosotros tenemos, el índice de precios se compone de 9 capítulos, que ya lo hemos hablado muchas veces: alimentos y bebidas, que es el más importante; el segundo, el más importante, es transporte y comunicaciones; y después hay vivienda, educación, indumentaria, etcétera. Dentro de cada capítulo, como por ejemplo alimentos y bebidas, encontramos grupos y subgrupos. Dentro de alimentos y bebidas encontramos cereales y derivados, carnes, aceites y grasas, lácteos, frutas, verduras, infusiones, condimentos, alimentos semipreparados. Dentro de cada uno de ellos encontramos, por ejemplo, en cereales y derivados, pan fresco, pan envasado, facturas, galletitas. Dentro de carne, carne de vacuna fresca, carne de ave, sea de pollo, pescados, mariscos, fiambres, embutidos.
Dentro de lácteos, leche fría, leche fresca, leche en polvo, quesos, manteca, yogur, y así con todos los capítulos que yo te estoy diciendo. Cuando uno va a esparcimiento, bueno, ¿qué hay dentro de esparcimiento? Dentro de esparcimiento hay streaming, plataforma de streaming, hay hotelería, hay clubes, hay entrada de espectáculos deportivos, y además el peso que se le asigna a cada ítems o variedad que yo te mencioné difiere uno del otro. O sea, no es lo mismo que te aumente, por ejemplo, 1000% el precio de una regla de un útil escolar, que te aumente el 20% el kilo de la carne. Claro, porque por ahí la regla la compras una vez al año y el kilo de la carne una vez por semana, ponele. Porque tiene que ver con los hábitos de consumo. El índice de precios está asociado a los hábitos del consumo del argentino. Y vos decías, bueno, pero no es lo mismo un argentino en Tierra del Fuego que en Buenos Aires, que en Bahía, que en Santiago del Estero. Sí, es verdad, los hábitos difieren. Para eso está la encuesta nacional de gasto de los hogares, que se le llama ENGO, que lo releva el INDEC, que lo hizo en el 2017-2018, por regiones. Nosotros estamos dentro de la región pampeana, Bahía, Mar del Plata, Santa Rosa, y hay un perfil de hábito de consumo de esa población, que te dice, de 100 pesos de ingresos, cuánto gasto en alimentos, cuánto en indumentaria, cuánto en energía, cuánto en transporte, cuánto en útiles escolares, cuánto en cigarrillos, cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Y después se hace una ponderación. Como te digo, no es lo mismo que te aumente el alquiler de tu casa, un 5% de por ciento, a que te aumente el cigarrillo. No es lo mismo, digamos, uno después empieza a darse cuenta que cuáles son las variables sensibles del índice de precio. Gonzalo, ¿y qué es lo que más aumentó y lo que menos? A ver, lo que más aumentó, vos decís en porcentaje. Sí, en porcentaje, sí, para bueno, simplificar. Vos tenés esparcimiento, es lo que más aumentó en el capítulo, con casi 5%, que es lo que yo te mencionaba hace un ratito, que esparcimiento es clubes, espectáculos deportivos, teatros, cines, todo eso con arriba del 6%, plataformas de streaming arriba del 5%. Eso es lo que más aumentó. Lo que menos aumentó tiene que ver con bienes y servicios, con 1,2%, y ahí tenés cigarrillos, tenés, digamos, algunos utensilios descartables para el hogar, etcétera. Lo que también aumentó poco, por debajo del ritmo inflacionario, es alimentos y bebidas, que fue el 2,2%. Eso es un detalle a destacar, porque alimentos y bebidas tracciona mucho en el índice y está por debajo del promedio. ¿Y algo bajó? ¿Cómo? ¿Algo bajó de precio, digamos, o sea, que esté más barato? Sí. Mirá, en el informe que nosotros publicamos, digamos, hay una listita de 20 alimentos básicos, y vos ves que el arroz bajó 10% en el mes pasado. ¿Qué significa? El kilo de 2.089 pesos a 1.876 pesos. Cuando yo hablo de arroz, vos decís, bueno, ¿qué arroz podrás decir? Bueno, nosotros relevamos distintos tipos de arroces, por decirlo de una manera. La harina común de trigo bajó 1,4%. Los fideos frescos bajaron 0,8%. Es decir, 0,8% bajó. En el precio no te das cuenta. Claro. La papa bajó 10%. Quizás la papa sea algo más estacional, porque lo mismo bajó el tomate. Como el tomate baja 8%, te sube un 40%. Entonces, a eso, lo que es estacional, no le damos mucha importancia. Sí, el aceite de maíz bajó 3%. Mira. Sí, el té bajó 1,5%, pero sí el café subió 14%. Sí, la leche en polvo subió 5%. El pan subió 15%, pero cuando yo te hablo de pan, está el pan fresco, pan envasado, y hay distintos tipos. El mignon, nosotros tomamos distintas variedades, y esto es un promedio. Estamos hablando con Gonzalo Semilla del Creva. Gonzalo, y recién estábamos charlando del precio de los pan dulces, y Pato, fuera de aire charlábamos que diciembre es un mes en donde la gente gasta. Sí, gasta mucho. Gasta mucho. Y se vienen gastos, algunos predecibles, otros no tanto. Otros no tanto. Pero sí es un mes de mucho gasto. ¿Eso significa que diciembre quizás pueda tener una suba en el porcentaje de inflación? Sí, tranquilamente, sí, porque diciembre es un mes estacional. Diciembre es, como dicen ustedes, ¿por qué se gasta mucho? Es como decir, bueno, octubre, ¿por qué se recuperaron las ventas?
en octubre, y Día de la Madre, porque los precios están más o menos, no movieron mucho, porque empiezan las cuotas fijas, sin interés, entonces eso incentiva el consumo. Bueno, ¿qué pasa en diciembre? Bueno, en diciembre tenemos aguinaldo, tenemos un poquito más de dinero disponible para gastar, nos preparamos para un receso, digamos, de verano, si salimos de vacaciones o no, es lo que decían ustedes, están las fiestas, hay eventos importantes que hace que la gente se reúna, que la familia se reúna, y eso siempre conlleva a un gasto adicional. Entonces, suele ocurrir que diciembre hay un pequeño rebote del nivel inflacionario. Ahora, yo te repregunto, Sí. digo, en todo el mundo occidental se gasta más en diciembre, porque Navidad y Año Nuevo lo festeja todo el mundo. Ahora, no en todos lados aumentan los precios, al contrario, en el Tenés resto del mundo razón. bajan los precios por las ofertas de Navidad. Tenés razón, pero no somos el otro mundo. Es una cuestión de idiosincrasia, de cultura, donde podemos ver una oportunidad de si hay una mayor demanda sobre precios, lo vamos a hacer. Quizás en muchos lugares del mundo, y no muy lejano de la Argentina, cruzar la cordillera, andar a Uruguay, andar a otro país cercano, se preparan para esos eventos, donde va a haber mayor demanda. ¿Cómo? Produciendo más, preparándose, no colapsando. Es decir, uno puede decir, bueno, vamos a tener, digamos, proyecciones de aumentos en la venta de pan dulce. Claramente. Garrapiñada, bueno, Claramente. ¿cuánto? Y bueno, tenés que tener datos históricos para hacer una estimación de cuánto te aumenta. En diciembre me aumenta siempre un 35%. Bueno, tenés que hacer 35% más de producto para que el precio siga siendo el mismo. ¿Por qué hay aumentos de precios? Porque la demanda supera la oferta. Esa es la razón. Pero teórica. digo, no producen más a propósito para venderlo más caro, supongo. Bueno, pero también incluso puedes producir ¿No? un poco más. No, digamos, el argentino está también bastante castigado. Entonces, ¿y si no me compran? ¿Y si después me quedo con stock? Tengo que liquidar los pan dulces. ¿Cuándo voy a vender? En marzo. No puedo, los tengo que liquidar. Entonces, prefiero siempre hacer menos. Sí, Y sí, ahí se entra entiende. la especulación, digo, total, dala, que si la demanda, ya hay demanda y hay 20 personas que comprar, yo hago 5 pan dulces, lo van a pagar más. Prefiero, no estoy hablando mal del lado del productor, pero también tienen sus razones, que obviamente lo que hay que hacer, digamos, como investigadores, te diría, bueno, sentarnos con ellos, por qué lo hacen, hay especulación, no hay especulación, hay de todo. En otros lugares del mundo hay cero especulación. Se trabaja de otra manera porque tienen un historial de trabajar de esa manera más seria y con proyecciones más serias, y no andan, si la demanda va a ser mayor, listo, aumentamos. Si hay ofertas, las ofertas son reales. Esa es otra cosa, nosotros vemos que hay ofertas, pero antes te subieron el precio. Gonzalo, salimos un minutito del tema inflación. Hay otro informe que publica la brújula24.com desde ayer a la noche, que también es de ustedes, del CREVA, que dice el título que eligió la brújula, construcción privada en Bahía, sí. Fuerte caída de permisos y de dimensiones en las obras. ¿Nos podrás explicar un poquito eso? Bueno, ese es un estudio que nosotros hacemos todos los años, con información que nos provee la municipalidad. Muy buena información, porque ahí lo que vos tenés son, digamos, vos podés construir a través de permisos que solicitaste al municipio y podés construir no habiendo ido al municipio y no autorizándolos. Esto es de lo declarado, digamos. ¿Cómo? Esto es de lo declarado, digo, de lo real, de lo formal. Claro, vos vas a decir, bueno, mira, este es el plano de una vivienda unifamiliar, multifamiliar, que sería una especie de edificio, un local, un depósito, necesito que me lo apruebes en tal lugar, tantos metros, y pagás por los derechos de construcción. Ahora, hay gente que no hace eso, va y construye, y en algún momento quizás aparezca en el municipio y declare. Hay gente que no declara, nunca, y hay gente que declara tarde. Entonces se llaman permisos de construcción, con permiso y sin permiso. Y lo que de alguna manera nosotros relevamos, bueno, ¿cuántos permisos? Digamos, tratamos de magnificar la cantidad de permisos muchas veces de manera mensual, nos damos cuenta en qué momento del año se construye más, y después por metros cuadrados. Y lo que decís vos, a ver, lo que hemos identificado, cantidad de permisos viene descendiendo desde pospandemia. Obviamente, en pandemia, hablábamos recién,
cero. Nosotros no podíamos circular, con lo cual las oficinas estaban cerradas, no había chance de que pudiéramos hacer nada, y llegó a cero. Hubo un mes, que creo que fue abril, que no se movió la aguja. Después comenzó a recuperarse, primero y segundo trimestre del 2021 tuvimos los niveles más altos, y a partir de ahí sistemáticamente comenzó a descender. No solo los permisos, sería la cantidad de gente que va y quiere que le aprueben los planos de obra, sino también la superficie, la gente que va, menos gente construye, y lo que se construye es más chico. Claro, o sea, Eso todo significa una muy mala noticia, digamos, ¿no? Porque además la economía, se siente mucho en la economía cuando frena la rueda de la construcción, porque da mucho puesto de trabajo y, bueno, después indirectamente esa gente consume, ¿no? Si tiene laburo... Sí, es fundamental. Digo, la mala noticia es, bueno, ¿por qué está pasando esto? Pasa esto porque efectivamente la economía argentina no viene bien. No es que no viene bien de hace 3 meses, hace unos cuantos años que no viene bien. No hay dinero para poder hacer alguna construcción, entonces no hay consumo, es todo un círculo vicioso. La gente no invierte, la gente no gasta, y obviamente si eso no ocurre, digamos, el sector de la construcción dinamiza mucho la economía. Vos lo dijiste recién, incluye o incorpora mucha mano de obra, y ese dinero que el operario recibe, lo gasta. Entonces, cuando hay una reactivación, miramos el sector de la construcción. Cuando hay una recesión, también lo miramos porque se desvanece. Gonzalo, La ¿y gente no se construye, nota, sí. en la construcción no se nota una mejora ahora sobre el final del 2024, digamos, está planchado todo el año? No es que esté planchado y puede mejorar. Falta un poquito tiempo ya para terminar el año. En general repuntan sobre el segundo semestre, octubre, noviembre. Si mal no recuerdo, nosotros debemos tener hasta septiembre en el informe. Entonces puede ser que haya una recuperación en noviembre, diciembre. Sobre todo si hubo algún blanqueo como lo que hemos visto ahora, el blanqueo que viene desde fines de agosto, principios de septiembre y termina esta semana, cerca de $20.000 millones. Bueno, algo de ese dinero puede ir a la construcción, a la compra de un terreno. Entonces puede ser que tengamos alguna pequeña reactivación sobre el cierre del año, pero bueno, el año en general, cuando uno ve las proyecciones del INDEC con respecto al Producto Bruto Interno, vamos a estar por debajo del 3%. Es decir, el año en general va a ser lamentablemente malo, los salarios reales no van a poder recuperarse, estamos con caídas anuales del 10-12% real, a pesar de que algún mes puntual ahora nos dio 2,4 la inflación. En un par de semanas vamos a publicar lo que es el índice de salario y vamos a ver si le ganó nominalmente la inflación, lo que no significa que recupere salario. Claro, claro. Gonzalo, muchas gracias por atendernos, muy interesante como Por siempre el favor. trabajo que hacen. Un abrazo grande a todos ustedes y hasta la próxima. Abrazo grande. Gonzalo Semilla, economista del CREVA. Bueno, ahí está, ¿no? La buena noticia, la de la baja de la inflación, medida por ellos. La mala noticia, bueno, la parte de la construcción, por ejemplo, el dinamismo de la economía. Digamos, el gobierno nacional el fin de semana salió a decir que se había terminado la recesión. Lo hablamos ayer con Mauro Trellini. Él dijo, miren, yo esperaría 3 meses de crecimiento, por lo menos, para decir que se terminó la recesión. Por lo menos 3 meses de crecimiento. Los datos que se están manejando tan puntuales no alcanzan para decir que esto empezó a mejorar. Pero bueno, son también opiniones dependiendo de cómo miran los números cada uno de los economistas.